Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Bueno, señores, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy complacidos de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad vamos a continuar con un tema muy interesante de una serie de temas que ya lo habíamos comentado en episodios anteriores que arrancaban con las Torres de Babel modernas, seguimos con la Marca de la Bestia y finalizaremos esta serie de programas con la Gran Tribulación. En esta oportunidad pues vamos a hablar acerca de la Marca de la Bestia, un análisis profundo sobre uno de los símbolos más controversiales, fascinantes y de tradición religiosa occidental. Exploraremos el origen bíblico de las interpretaciones modernas y las conspiraciones tecnológicas que mantienen vivo este debate milenario en pleno siglo XXI. Adicional, vamos a hablar acerca de por qué sigue siendo polémica la Marca de la Bestia hoy en día, relevancia histórica, miedo al control, tecnología contemporánea. Adicional, vamos a hablar acerca del origen bíblico, Apocalipsis, Daniel, el relato del número, el 666. Seguramente vamos a hablar acerca del libro de Daniel, Apocalipsis 13, y ver cómo esta simbología de Apocalipsis ha marcado tanto, digamos, en el último tiempo. Adicional, vamos a hablar acerca de si la marca es literal o simbólica, una evolución histórica al contexto cultural, una interpretación literal del tema, interpretación simbólica también al mismo tiempo. Vamos a hablar acerca de tecnología y conspiraciones actuales, los chips RFID, el famosísimo chip, ¿no? Vamos a hablar acerca de las teorías de las vacunas, el bichito que hizo el desmadre, inteligencia artificial y vigilancia, dinero digital. Seguramente hay unos comentarios ahí adicionales. Y adicional vamos a ver acerca de opiniones públicas y el miedo colectivo, ¿no? Desconfianza tecnológica, pues sobre todo por lo que vimos en el siglo XXI, ¿no? Y ahí como toda esta digamos, evolución del uso de las tecnologías de la información, que lo que llaman hoy en día nuevas tecnologías, pero no es más que uso de Internet, teorías conspiracionales, que eso sí es el pan diario de cada día. Ansiedad por el futuro, pues eso tiene que ver, y pues religión versus ciencia, que alimenta el debate, ¿no? Perspectiva religiosa, respuesta científica, seguramente por ahí hay algo de eso, y el verdadero dilema, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del control social, el nacionalismo como bestia moderna, ¿sí? La marca de la bestia, tecnología, poder, ¿cierto? El dilema ético, elegir la marca o el exilio, ¿sí? Pero pues todo gira en torno a nuestro juicio, una falta de revelación en torno a este tema, porque mucha gente menciona que la marca de la bestia es algo físico, ¿cierto? Como un chip, como que no puedes, una cédula digital, y sin ella no puedes comprar ni vender ni hacer negocios, pero pues lo que la gente olvida es que las escrituras son tipos y sombras, y en ese sentido, si el Espíritu Santo es el que viene, digamos, a consolarnos después de la partida del Señor, en ese sentido la marca, sin lugar a dudas, es espiritual. Bueno, sin más preámbulos, le doy el paso y la bienvenida a nuestro equipo. Un saludo Luis, un saludo David, un gusto tenerlos. Y pues la idea es que arranquemos con este tema y pues en principio, ¿por qué sigue siendo polémica la barca de la bestia justamente en este siglo XXI, ¿no? Entonces, sin más, bienvenidos y un gusto saludarlos, Luis, un gusto tenerte. Hola Javi, ¿cómo has estado? Un saludo a todos nuestros espectadores, a Juan David, y gracias, ¿no? por invitarme nuevamente a ser parte de este tremendo equipo. Y me gustaría invitar a todos nuestros espectadores, a quienes nos escuchan, a que nos sigan acá en nuestras redes, se suscriban, den like, den dislike y compartan y comenten, por favor, que los estamos leyendo. Habíamos revisado algunos comentarios de alguna persona que nos escribió muy amablemente. Aprovecho la oportunidad para saludarla, a la señora Daisy. Muchas gracias por escribir, estuvimos leyendo sus comentarios y qué bueno poder comentar un poco acerca de lo que ella nos pregunta brevemente. No sé si Juan David nos quiera ayudar a complementar ahí respecto a las preguntas que ella nos hace referentes al papel de la esposa del predicador en la iglesia. Pues yo particularmente solo le puedo decir a Daisy, que nos escribió, que hay que quedarse con las escrituras, hay que sujetarse y creer específicamente en todo lo que nos dice la Biblia, no importa la opinión de la organización, porque la palabra está por encima de cualquier criterio, de cualquier postura teológica. Entonces es muy claro lo que habíamos hablado respecto al papel de las damas dentro de la congregación. Para mí, pues las diferentes denominaciones bautistas, pues hay algunas que tienen muy buena doctrina, muy sana doctrina. Particularmente yo admiro el trabajo que ha hecho el doctor Moller. Grandes ministros, grandes eruditos, pero pues desafortunadamente ellos o las organizaciones tienen un sesgo
y dejan por fuera muchos aspectos de las escrituras, se inclinan siempre por una doctrina determinada, ¿no? Creo que ese es la mayoría de iglesias tienen ese problema, ¿no? No toman el evangelio completo, sino se crean un cerco respecto a unas posturas teológicas y de ahí no se quieren salir. Incluso si están en la Biblia, entonces no es en contra de ninguna iglesia, sino yo creería que la idea es que hay que irse por el evangelio completo, ¿sí? No por la iglesia, sino por el evangelio, porque Jesús no fundó ninguna iglesia, no importa cómo se llame, sino es el evangelio completo. Es lo único que le puedo comentar a Daisy respecto a esa pregunta. Y pues hay que buscar una congregación donde te prediquen la Biblia de Génesis, Apocalipsis completica, sin sesgos, sin doctrinas, sin credos particulares. Muy bien, Luis, gracias. David, ¿tienes algún comentario con respecto a la pregunta que nos hizo Daisy o ya con eso cerramos? Bueno, un saludo para la hermana Daisy Sandoval, gracias por sus comentarios. Yo creo que yo lo dije en el programa anterior, y es que el pastorado femenino no existe en la Biblia, tampoco lo avala la Biblia. La Biblia no habla de pastoras, no habla de mujeres predicadoras. Las mujeres pueden ser evangelistas, claro que sí, fuera de la iglesia, pero como tal no se le permite a la mujer enseñar o tener autoridad dentro de la congregación, y por ello tiene, digamos que, prohibido subir al púlpito. Si en su iglesia a la esposa del pastor le dicen pastora, pues eso no es bíblico. Yo le recomendaría pues buscar una iglesia que sea cristocéntrica, que sea bibliocéntrica, como decía Lewis, y sujetarse a lo que dice la escritura, ¿no? Y el que quiera contender, como dice Pablo en 1 Corintios, pues que contienda con Dios y contienda la escritura, pero pues nosotros no tenemos esa costumbre. Sí, básicamente sintetizando eso, ese es el tema, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el poder, ¿no? Es que las posiciones de poder, o sea, el ser humano, el hombre por naturaleza quiere poder para poder, ¿sí? Entonces, pues obviamente al estar como un ministro liderando una congregación, y si no tienen esa revelación de sana doctrina, o por lo menos de estar sujetos a las escrituras, pues entonces la esposa también la nombran pastora, ¿no? Porque ellos quieren tener toda una posición de poder que no salga de esa interna, ¿no? Y si tiene de pronto un hijo, entonces el hijo es diácono, y al mismo tiempo cuando el pastor salga a sus labores externas, entonces el hijo queda predicando, o en el caso la esposa, ¿no? Porque es que eso ahí eso todo se maneja en el mismo lado. Y una cosa es ver a mujeres predicadoras, y otra cosa, como lo hemos visto Luis y amigos, es mujeres vestidas de una forma que uno dice, o sea, son mujeres maquilladas, con el cabello mocho, llenas de aretes, llenas de todo eso, y son predicadoras. O sea, usted va a mirar cuál es la diferencia entre una mujer del mundo, comillas, y una mujer que está así predicando en una de estas iglesias. No hay ninguna diferencia. Y ahí debe ser, acuérdense que el tabernáculo es como el tipo y sombra de una iglesia, ¿no? Entonces, el lugar, acuérdense del lugar, el atrio, el lugar santo y el santísimo, ¿no? El lugar santísimo es donde está prácticamente el ministro en el púlpito predicando. Y usted no puede llegar de cualquier manera a montarse allá a predicar. Por eso un ministro tiene que estar prácticamente las horas o los minutos previos a la predicación orando y clamando y buscando, porque es que cuando llega allá es que va a repartir la gloria de Dios a la gente, ¿no? O sea, va a repartir la bendición, el mensaje. Y uno mira a la gente, cogen eso es de parche, o sea, esto es folclorismo al 100. Pero bueno, ese era mi comentario, ya como para cerrar, porque vamos ya avanzando. Entonces, pues, agradecerle a la persona que nos hizo el comentario, gracias, y pues esperamos que sigan más comentarios, por supuesto, de todos estos temas, tanto para que nos controviertan si es el caso, o para que nos complementen, pues les agradecemos infinitamente. Pues dando paso ya digamos a nuestra agenda, estamos hablando acerca del programa que nos atañe en este momento, que es La Marca de la Bestia, seguido de las Torres de Babel modernas, y en esta oportunidad pues queremos ya hablar acerca de por qué sigue siendo polémica La Marca de la Bestia. O sea, ese es un tema que la gente, o sea, mucha gente habla, los predicadores, la mayoría no se meten como en profundidad a estudiar este asunto. Y ¿qué pitos toca esto? O sea, como para que la gente empiece a contextualizar un poco tanto la relevancia histórica de esto, el miedo al control, o ahorita en el siglo XXI el tema tecnológico y tal. Pero sí quisiera que arrancáramos como por validar estos dos temas, que yo creo que en este espacio alcanzaremos solamente a abordar estos dos temas, el de por qué sigue siendo polémica La Marca de la Bestia y el origen bíblico, ¿no? Entonces arranquemos, muchachos, yo creo que ¿por qué sigue siendo polémica La Marca de la Bestia? Bueno, Javi, entonces La Marca de la Bestia es un concepto central y a menudo muy controversial. La cita se encuentra en el libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación,
de las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el capítulo 13, Apocalipsis 13. Este pasaje es clave, ¿sí? Describe, digamos, a una bestia. También nos habla del falso profeta en algunas interpretaciones, que impone una marca y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13:16. La función de la marca: sin esta marca, que ninguno pudiese comprar ni vender. En este mundo moderno, para cualquier persona del común es esencial poder comprar productos y servicios y también vender, ya sea, el hecho de vender no es propiamente a través de un negocio o de un comercio, sino también se refiere a la mano de obra, ¿no? Cuando uno trabaja o una persona ejerce una profesión, está vendiendo, ¿no es cierto?, una capacidad por un pago, Apocalipsis 13:17. Identificación: la marca, dice la escritura, es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, Apocalipsis 13:17 y 18. A lo largo del tiempo, pues, hemos escuchado todo tipo de tesis, de teorías, de suposiciones. La más reciente fue durante pandemia, donde algunos ministros, que eso lo encuentran en las redes, de libre acceso, muchos ministros lamentablemente sostenían que la vacuna contra el virus COVID-19 era la marca de la bestia, algo totalmente fuera de lugar, porque aquí, haciendo este pequeño análisis, vemos que hay tres elementos claves, que es la imposición de una marca a todos, sin importar su condición social ni su edad. Por eso dice pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. O sea, en todos los países, ¿no? Porque hay países donde todavía de cierta forma hay algo de esclavitud. No fue así con la vacuna del COVID. O sea, hubo gente que no se vacunó y hasta el día de hoy están sin vacunar, no fue obligatorio. Entonces ahí fuera totalmente de lugar. Hay digamos, la interpretación simbólica, de acuerdo a, digamos, la mayoría de teólogos han hecho estudios diversos acerca de este pasaje y sobre todo el libro de Apocalipsis y Revelación. La interpretan como un símbolo de lealtad, sometimiento y adoración al poder político, a un sistema único mundial que se opone o se enfrenta al creador, a Hashem. Este poder, o sea, esta bestia, establece un sistema único político, religioso y económico. Para los que nos siguen y de pronto vieron el programa anterior, ahí esto es muy clave, ¿no? La ubicación simbólica, o sea, esa de la frente y la mano, ¿a qué se refiere? De acuerdo a ciertas posturas teológicas que son, digamos, mayoritarias, la frente representa, digamos, el pensamiento, la convicción, la profesión de fe de cada persona. La mano derecha representa, digamos, las acciones, o sea, el ejercer, ¿no? Y tiene que ver especialmente con el trabajo o con el comercio, ¿no? Hay una oposición a Dios, o sea, se ve que hay un contraste, o sea, hay un choque en relación al sello de Dios que se pone en la frente de sus siervos, Apocalipsis 7:3 y 14:1, lo que simboliza, pues, digamos, a los creyentes, ¿sí? Y los que son obedientes a Hashem. El número, esto sí que ha sido polémico y han salido muchas versiones, el 666, que, pues, de acuerdo a algunas posturas teológicas, a lo que yo me refiero acá son las posturas teológicas generales, no estoy hablando a título personal. El número de la imperfección, y que también puede relacionar el fracaso de la humanidad, ¿no? En contraposición con el número 7, que simboliza la perfección y la plenitud divina, el 6 repetido 3 veces, que enfatiza, pues, una imperfección total del sistema humano, que pretende sacar a Dios de la escena, pero que al final fracasa, ¿no? Pues esa es una postura, pero hay otras, ya vamos a ver un poco más adelante esta introducción, a dónde nos lleva finalmente esto del número 666. Dentro de la interpretación literal o futurista, se establecen varios aspectos, como son la marca física. Esta visión sostiene que en un futuro próximo la marca será un signo físico y literal, o sea, como una especie de implante, chip, tatuaje visible o un tipo de tecnología impuesto globalmente y por obligación. También de un control económico, se habla de un control económico, el control total sobre la economía, haciendo imposible que aquellos que no tengan la marca puedan ser partícipes en las transacciones comerciales, o sea, no pueden comprar ni vender. Identificación del anticristo, el número 666 se relaciona directamente con el nombre o la identidad del futuro anticristo, un líder mundial literal. Esos elementos hacen parte de una interpretación literal o futurista. Dentro de la interpretación histórica o preterista,
pues ya lo llevan a un contexto muy antiguo, por allá por el siglo I. Algunos estudiosos creen que en el libro de Apocalipsis hace referencia principalmente a eventos que eran relevantes para los cristianos, que fueron perseguidos durante el primer siglo. O sea que supuestamente eso ya pasó para ellos, ¿no? Para los que toman esa interpretación. Se habla de Nerón César, que mediante la gematría, que es la asignación de valores numéricos a las letras, algunos argumentan que el valor numérico de Nerón César, escrito en hebreo, suma 666, lo que lo identificaría teóricamente como la bestia, o identificaría a la bestia con el Imperio Romano o el emperador Nerón, conocido pues por la persecución y todo lo que hace, ¿no? Entonces, eso es una postura, no estoy diciendo que sea así. La marca de la bestia, digamos, es o se toma como un símbolo de máxima lealtad y sometimiento al poder humano o al sistema, y que se opone a las leyes de Dios, manifestándose en los pensamientos, o sea, la frente, y las acciones, la mano, y se identifica con el número 666. Existe también otra interpretación que asocia el número 666 de la marca de la bestia con el papado, y específicamente con la tiara papal o triple corona. Esta es una de las interpretaciones más conocidas y difundida por algunos grupos y congregaciones del Evangelio completo dentro del protestantismo. Entonces hay otras organizaciones que la adoptan también y la aceptan, como el caso de los adventistas del séptimo día. ¿En qué consiste, digamos, esta interpretación del 666? El argumento se centra en el título latino de Vicarius Filii Dei. Yo no hablo latín, me disculpan los que son eruditos, porque seguramente parezco torpe al decirlo, pero pues pronunciándolo así como si fueras castellano, Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, según quienes han adoptado esta postura, y que la conexión la establecen a través de ese título en latín, y que consiste en darle a cada letra el valor en números romanos, y finalmente, si ustedes hacen el ejercicio de Vicarius Filii Dei y le asignan al equivalente de esa letra en números romanos, van a sumar 666. O sea que sí hay una conexión que es evidente con la tiara papal, la triple corona. Ahora, esta corona lleva esa inscripción, Vicarius Filii Dei, que está escrito en la tiara papal, también conocida como la triple corona o triregnum, ¿sí? Que los papas utilizaron solo hasta el pontificado de Pablo VI en 1963. Fue la última vez que se usó. La tiara con sus 3 coronas simbolizaba el triple poder del Papa. Eso es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Sí. Y creo que ahí está en pantalla, ¿no? Como que simbolizaba la triple corona como padre de los reyes, ¿sí? De los gobernantes, como el emperador del mundo y a la vez vicario de Cristo, esa triple corona. Pero yo particularmente le podría dar otra interpretación además de esa a la corona, y que es un poco más oscura, porque si ustedes observan la imagen que va a salir ahí en pantalla del pontífice con la triple corona, y mire que tiene una similitud, o sea, se parece mucho a las deformaciones craneales artificiales que se aplicaban en ciertas culturas paganas, ¿sí? Que en el mundo antiguo era una práctica global, en culturas geográficamente muy separadas y muy distintas, como el caso de la cultura Paracas y Nazca. Esto es un paréntesis que estoy haciendo acá, no tiene una relación, digamos, transversal con el tema, pero es interesante. Quiero hacer este paréntesis y que nuestros espectadores se den a la tarea de mirar. En el caso de Perú, ¿no? Las culturas Paracas y Nazca, famosos por los cráneos con el grado más extenso de elongación, que en esa cultura se realizaba para denotar pertenencia a las élites. De la cultura nazca en Mesoamérica, los mayas y olmecas utilizaban también la deformación craneal como símbolo de estatus. En la Europa antigua, los hunos y los alanos se han encontrado cráneos alargados artificialmente datados durante el periodo de las grandes migraciones, hace aproximadamente unos 1500 años. En África y Asia, los macrocéfalos, allá en Anatolia. La historiografía jónica solía situar a un pueblo legendario, o a este pueblo legendario, también en un lugar en torno al Mar Negro. Los antropólogos de hoy saben que efectivamente tales deformaciones del cráneo tenían lugar, ¿sí? en ciertos pueblos del Cáucaso, pueblos antiguos. Hipócrates, durante el siglo V a.C., hizo la descripción escrita más antigua de esta práctica en tribus de África. En Oceanía, en Vanuatu, varias tribus de ese conglomerado de islas de los Vanuatu han continuado hasta épocas más recientes este tipo de
de deformación, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, la tiara papal semeja esa elongación del cráneo. Mire que eso era paganismo, ¿no? Qué curioso que al supuesto representante de Cristo lo quiere hacer parecer como se veían los paganos hace varios siglos atrás. Esa es como Sí, eso es, este primer punto. esa es la etiqueta Es que bien ellos interesante analizar se eso. quieren dar, ¿no? Es correcto, Luis, gracias. David, un gusto saludarte. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo ves este primer punto de por qué sigue siendo tan polémico hoy en día la marca de la bestia y todo eso que carga por detrás, ¿no? Es que ese tema es muy, muy tenaz. Sí, bueno, un saludo para nuestros espectadores. Gracias por conectarse una vez más. Qué bueno estar aquí en compañía de Javi, de Lois, hablando de este tema que es bastante interesante, por decirlo menos. También es algo muy, muy polémico. Eh, durante siglos, esta profecía ha generado miedo, especulación y todo tipo de interpretaciones, ¿no? Hay varias formas de abordar este tema, ¿no? La marca de la bestia pues es uno de los temas más controversiales y debatidos de la escatología cristiana, si lo vemos desde una perspectiva religiosa. Y también es uno de los mitos más persistentes y fascinantes de la cultura occidental, si lo abordamos desde la perspectiva histórico-cultural. Como les venía diciendo, durante siglos esta profecía ha generado miedo, especulación y todo tipo de interpretaciones. Lewis nos acaba de hablar sobre un poco, nos acaba de dar una luz sobre lo que es el preterismo o el historicismo, sobre el idealismo y digamos que las corrientes predominantes o de mayor importancia dentro de la teología cristiana, ¿no? Y podemos ver que este tema arranca podríamos de alguna forma decir que arranca desde el emperador Nerón hasta nuestros días, ¿sí? Porque pues hemos visto lo que ha suscitado cada gran avance tecnológico, como los códigos de barras, las tarjetas de crédito, las computadoras, los microchips, las vacunas, el internet, la inteligencia artificial. Entonces, todos estos avances tecnológicos le han dado pie a cada generación para que crean estar viviendo el cumplimiento de esta profecía. Y durante décadas, cada nuevo avance ha sido señalado como la temida marca de la bestia, por algún líder sectario, por algún grupo religioso o por algún movimiento cultural. Complementando un poco lo que decía Lois, hoy vamos a ver de dónde viene esta idea, por qué es que tiene tanto poder en el imaginario colectivo y por qué es tan importante, o más bien cómo podemos distinguir entre las preocupaciones legítimas que tienen las personas sobre la tecnología y el control social y lo que son las teorías conspirativas sin fundamento. Vamos a ver un poco qué dice realmente la Biblia acerca de esto, si esto es literal o es simbólico, y por qué tiene tanta relevancia en nuestra época, en este siglo XXI. Yo trataré en lo posible de darles la perspectiva teológica de este tema, pero sin caer en el sensacionalismo, y trataré de abordarlo con la profundidad que se merece, porque es que hay muchas cosas que creen las personas que son infundadas, y hay mucha también desinformación acerca de este tema, y no podemos creer todo lo que circula por ahí. Entonces trataré de ser lo más sobrio, lo más específico, porque este tema es muy importante. Y pues trataremos con Lois y con Javi mirar un poco la historia, la cultura, lo que es la psicología social, el pensamiento crítico acerca de este tema y las ideas, ¿no? Acerca de sus orígenes. Lois mencionaba lo que ocurrió en el siglo I, ¿no? Y sería bueno verlo como lo que ocurrió allá y traerlo hasta nuestros días, ¿no? Hasta la era del TikTok en este siglo XXI, ¿no? Porque pues entender esto nos beneficia y nos ayuda a evitar miedos innecesarios, ¿no? Trataremos de abordar esto con mucho respeto. Cuando hablamos de perspectivas o creencias religiosas, lo hacemos sin el ánimo de burlarnos de la fe de nadie. Simplemente queremos como examinar críticamente ciertas interpretaciones, porque muchas veces estas interpretaciones distorsionan lo que dice la escritura y se han usado para manipular y generar pánico en las personas, y también se han usado para lucro personal. Entonces, digamos que eso es lo que queremos hacer en este programa. Claro, David, así es. Sí, y justamente entender la naturaleza de por qué el autor escribió lo que escribió, ¿no? Porque es que, y eso va mucho en sintonía con lo que mencionó Lois y también David, en relación a lo que estaba viviendo Juan en esa época, ¿no? Porque pues él, en ese tiempo estaba él, ese emperador, y pues obviamente tenía una presión tremenda, y pues el Imperio Romano estaba prácticamente
a sangre y fuego en todas partes, conquistando y reteniendo, digamos, su legado, ¿no? Su legado político, ¿no? Básicamente eso es, pero pues sin más, yo creo que es un buen, una buena introducción, digamos, entender un poco para dónde va esto, cuál es el origen escatológico y a partir de ahí poder hacer algún tipo de reflexión y sobre todo entender, o sea, qué dice la escritura ya blanco sobre negro frente a este tema y por qué ha habido tanta interpretación de un montón de gente hablando de no, que es que son los chips, que es que son no sé qué, que es el virus del bichito de 2022, ¿cierto? Entonces hay mucha 2020, bueno, 2020, sí señor, 2020, me acuerdo de la visión 2020 del pastor en el que creía que ese año iba a ser pues un año de bendiciones a ese siniestro. Entonces pues, ¿por dónde arrancamos, sus mercedes? ¿Por el tema central bíblico de una vez, o Luis, o David? ¿Por qué lado arrancamos este análisis para entender un poco de dónde viene esto y pues entender un poco la simbología de la marca, ¿no? Bueno, es interesante que Juan David, no sé si vino equipado y armado con sus Biblias, sus versiones de la Biblia, que es importante analizar esta escritura, qué es lo que nos dice, y para eso contamos con nuestro experto en temas bíblicos, que es Juan David, porque sí, han salido muchas versiones, algunas que son casi que ridículas. Se hablaba incluso en una época que a la gente con un láser, eso salió hace muchos años, le iban a poner en la frente un código de barras y que todo el mundo lo iba a ver, o sea que usted miraba a la persona y en la frente ya tenía el código. Acabe de recordar que este señor de la secta Creciendo en Desgracia, perdón, Creciendo en Gracia, él y sus seguidores se tatuaron el 666 en determinado momento. En un brazo, y en el Sí. otro brazo eran 3 S, que es santo siempre santo o salvo siempre salvo, en las dos interpretaciones. En el Sí. brazo derecho eran los 3 6 y en el brazo izquierdo las 3 S. Sí. Pero ahora ya cambiaron de nombre, ahora se llama Rey de Salem, Iglesia Rey Bueno, de Salem. y la pregunta es, ¿esto es por qué hicieron eso? O sea, Eso fue ¿por qué? cuando José Luis se declaró, es José Luis, ¿no? Que se llamaba, perdón. Se llama José Luis de Jesús Miranda. Se declaró el anticristo, o sea, imagínese, después de todo lo que, primero dijo una cosa y después otra, ¿no? Se declaró el anticristo, ¿no? Sí, primero dijo que era Dios Padre o Melquisedec y después dijo que era el anticristo. Ya, a Y nadie le después queda se duda murió. porque el Bueno. tipo sin duda que sí calificaba para ser bestia, ¿no? Pues sí, o sea, hay como dicen los periodistas deportivos, ¿no? O sea, cuando en un penalti viene alguien a patear el penalti y le hace la de Panenka, ¿cierto? La que la pica. Entonces, tú puedes pasar de bestia a bestial en un santiamén, ¿no? Entonces, estos iban a ser bestiales, pero resultaron fue bestias. Y lo bestias triste es con que la B, esposa con B sigue larga, con el legado. con B, eso, con B mayúscula, perdón, no B larga, sino B mayúscula. Sí, esas sectas es curioso que la ignorancia. Hace poco también había un fulano por ahí, creo que Juan David nos puede sacar no recuerdo el nombre porque esos son tantos, donde él decía que era Cristo, si mal no estoy, Juan David, era Cristo o Jesucristo. Lo decía ¿Sí? abiertamente, ¿no? Jesucristo. Jesucristo, imagínense, se le presenta a la congregación diciendo que él es Jesucristo y todos diciendo amén, amén, amén. No, ridículo. En serio que hay que salir de esta ignorancia porque lo importante que resulta estudiar la Biblia en sus diferentes traducciones y versiones para no estar Sí. creyendo cualquier cosa. Recomendamos que utilicen, si de pronto, obviamente no tener todas las Biblias, pues es complicado, pero utilicen el software de la espada electrónica, que ahí pueden tener acceso como a... ¿Cuántas Biblias, David? ¿Tienes ahí en tu espada electrónica? Esos son como... Yo en el momento tengo 70 Biblias bueno. en varios idiomas, ¿no? Claro, y entonces Tengo uno como puede unas hacer... 20 en inglés, tengo una en portugués y las otras sí empecé en castellano, que es mi lengua materna. Claro, pero entonces ahí el punto es que uno puede hacer análisis, ¿no? Y hacer en paralelo, esa tiene la opción justamente para hacer estudios bíblicos. Sí. Entonces tienes la Biblia del oso, la Biblia King Bueno, James, aquí la sí va a Biblia no sé tocar qué, y ahí está. Va a tocar cobrarles la cuña comercial a los dueños de la espada electrónica, pero sí, lo que es la espada electrónica y el software de Logos tienen muy buenas herramientas. Yo utilizo mucho la espada electrónica porque tiene Biblias, comentarios, mapas, gráficos, hay libros, ahí están los tomos de antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, que es una herramienta espectacular. Tiene concordancia. Como ¿no? les explico, hay muchas Biblias. Si usted es políglota, puede descargar más de 150 versiones de la Biblia. Es un Pero no hay recurso disculpa, ¿no? No hay disculpa. impresionante para el Ese es- aprendizaje. Eso es correcto. Entonces no hay disculpa para decir, no, es que no tengo la mía y no hay más, entonces ¿cómo hago para cotejar con otras versiones? Entonces ahí tienen la posibilidad de tenerlo. Oye, es que Javi, mire lo otro. Usted va a cualquier hogar promedio y hay un tremendo televisor de no sé cuántas pulgadas que no es barato y si acaso tendrán una Biblia, ¿no? Pero hoy en día hay mucho acceso a versiones que están sacando las editoriales
cristianas, Biblias de estudio, también diferentes traducciones, no solamente Reina Valera. Entonces hay que invertirle un poquito también al tema espiritual, ¿no? Tener al menos 2, 3, 4 distintas versiones de la Biblia. Puede ser combinándolas con algunas de estudio, ¿no? Yo personalmente, y pues sin pretender ser un experto, la Biblia de estudio teológico me parece excelente Biblia, una de las mejores versiones. Ahorita no la tengo a la mano, pero posteriormente les voy a mostrar a los espectadores algunas versiones de la Biblia que yo manejo. Está también la Biblia Holman, excelente Biblia, y que son asequibles. Tampoco vamos a decir que hay que ser millonario para comprarse una Biblia de esta. Ah, sí, Juan David nos queda viendo el nombre del personaje que es Jesucristo, ¿no? Juan David el que sabe. Bueno, aquí lo importante es, y vamos a darle ahorita el paso a Juan David luego de esta introducción que hemos hecho acerca de la marca, y me gustaría que Juan David nos explicara si de estas interpretaciones, cuál corresponde realmente a los 3.6, al número, si es la de Nerón César o la de la tiara papal, ¿sí? Y que, o sea, qué papel cumple esta organización religiosa, o cómo nos aparece o cómo la identificamos en el libro de Apocalipsis. Creo que eso ya habiendo hecho esta corta introducción, me gustaría que Juan David, si tiene algunas versiones de la Biblia a la mano, pudiéramos estudiar las escrituras, Apocalipsis capítulo 13, que es fundamental, para que Juan David nos desglose versículo a versículo y podamos llegar al fondo de qué es la marca de la bestia realmente. O sea, porque Claro, algunos dicen que no, que es un chip, que no, que a usted le van a poner un sello en la frente, que es con un láser, que es un implante, o sea, ¿qué es realmente? Y la única fuente que nos puede resolver este dilema son las escrituras. Entonces nos gustaría que nuestro experto en la materia nos dé esas luces y pues dejemos como tanta tontería en redes sociales, porque cada año hay una nueva versión de la marca y a la final esto ya se está convirtiendo casi que en una fábula, y el día que de verdad se cumpla nos va a sorprender a todos el tema, porque hemos escuchado muchas tonterías, muchos disparates, hasta el punto que la gente se vuelve escéptica. es correcto. Y ya con eso arrancamos con nuestro punto 2, es el origen bíblico. Apocalipsis, Daniel, el mito, para este caso del 666, para, digamos, el mundo secular, y obviamente el relato bíblico para nosotros de Apocalipsis 13, y sobre todo, pues, con todas las modas, ¿no? Porque critica el 3 y Atlas que pasaba por ahí, entonces es que ya venía como, tenía la marca, he escuchado por ahí en algunos también, entonces, y lo peor es que ya se fue, ¿no? Ya pasó por él, y ya va rumbo a Júpiter y chao bambino, y hasta nunca, entonces se habla mucha cosa, ¿no? Entonces, pues, sin más, arranquemos metiéndole Biblia a este asunto. Gracias, Lois, por esa introducción, y gracias, Javi. Para entender la marca de la bestia es vital entender el libro de Apocalipsis. Y para entender Apocalipsis necesitamos un curso rápido de historia del siglo I. Bueno, decirle a nuestra audiencia que tome papel y lápiz para que tomen nota acerca de las citas bíblicas, para que puedan estudiar ahí en sus casas o donde quiera que se encuentren. Hay varias, digamos que hay varios versículos en la Biblia donde podemos encontrar como referencias a la marca de la bestia, ¿no? Lois mencionaba el capítulo 13, pero no voy a hablar por el momento del capítulo 13. Quiero hacer referencia, voy a leer voy a leer lo que voy a leer, lo voy a leer de la Biblia Reina Valera 60, que es como la versión más conocida, y pues para que lo puedan estudiar más fácil. Hay una referencia con respecto a la marca de la bestia, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, 11. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Acá está la marca de su nombre y está hablando de la bestia, de los que adoran a la bestia. Otra cita bíblica que nos habla de la marca de la bestia la encontramos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 2, donde dice, el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de las copas de la ira, ¿no? Dice el versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces aquí ya vemos que hay varios textos bíblicos que nos hablan a través de la marca de la bestia. Pero esos no son los únicos. También encontramos en Apocalipsis capítulo 20
Apocalipsis 24, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo en 1000 años. Y digamos que esos son unos textos que nos hablan acerca de la marca de la bestia, pero no son los únicos textos bíblicos que nos hablan de marcas. Hay otros versículos por allá en el Antiguo Testamento que también nos hablan de marcas y cosas por el estilo, ¿no? Pero como decía Lewis, el texto principal o primordial se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Pero me gustaría leer de pronto unos versículos por lo menos, hay un versículo en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 en el Antiguo Testamento, donde dice, y Jehová le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces aquí en este versículo de Ezequiel vemos que Dios o Jehová le dice a su ángel que ponga una marca en la frente de los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No, y David, acuérdese, inclusive hay una marca en Génesis. ¿Se acuerda cuando el Señor marcó a Caín para que ninguno... Sí, para que nadie lo matara. Eso es Génesis capítulo 4. Sí. ¿Cómo lo marcó? O sea, dice que él tenía una marca y cuando la gente veía, ahí está Caín, no lo podemos matar. Pero sí, hay una marca ahí, ¿no? Sí, eso está en Génesis capítulo 4, cuando Dios echa a Caín de delante de su presencia, ¿no? Y era para que cualquiera que lo encontrare no lo fuera a matar, ¿no? Algo que quiero que quede en claro es que hay digamos que hay dos marcas o dos sellos, ¿no? Está la marca de la bestia, que es la marca que Satanás le pone a los suyos, y está la marca o el sello de Dios, que es con lo que Dios también marca a los suyos. Y otra cosa que quiero que quede clara antes de entrar como en el contexto ya general es que usted no puede ser marcado dos veces. O usted recibe la marca de Dios o el sello de Dios, o recibe la marca de la bestia. Eso es como para dejarlo ahí claro. Y volviendo al asunto de la marca de la bestia, pues la referencia más conocida, como lo mencionaba Lewis, se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13 del 16 al 18? Y dice así la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este pasaje es parte de una visión apocalíptica del apóstol Juan, escrita probablemente entre los años 90 y 95 después de Cristo, durante un periodo de intensa persecución contra los cristianos. Pero Apocalipsis no es el único libro que habla de estos temas. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, en el Antiguo Testamento, presenta visiones similares de bestias que representan imperios y poderes opresores. El número 666 pues ha fascinado durante largo tiempo de la historia a las personas, ¿no? Como decía Lewis en su introducción, en el contexto bíblico hay algo que se llama la gematría o gematría, y es una ciencia donde los números tienen un significado simbólico. Estudiando las escrituras nos podemos dar cuenta que cada número representa algo, ¿no? Dice la Biblia que el número 6 es el número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día, ¿cierto? No sé si recuerden Génesis capítulo 1, 27 al 31, dice que el hombre fue creado en el sexto día y modelado con, bueno, aquí este dato no sé si lo conozcan, dice con 60 elementos químicos de la tierra. Entonces esa es una parte como interesante, ¿no? El 6 significa imperfección. El número 6 representa al hombre y es imperfección. Si seguimos adicionando a ese 6 otro 6, ya es una expresión más enfática del mismo hecho. Y si añadimos otro 6 o un tercer 6, el número 666 sería la expresión concentrada de ello. ¿Qué sería el 666? Pues una trinidad de la perfección humana. ¿Qué quiere decir eso?
que el 666 representa la perfección de la imperfección. O sea, la culminación y el sumum del orgullo humano, del ser independiente de Dios y el opuesto a Cristo. Y el 7, que es el número que representa cuando Dios descansó de todo lo que creó, representa la perfección. Y el 777 sería la perfección de la perfección. Y ese es el número de Dios, ¿no? Cuando hablamos del 666, hablamos de que Satanás es un imitador de Dios. Y pues este Satanás infunde en el anticristo su abominable deseo de ser adorado y de oponerse a Dios, de sentarse en el templo de Dios y de hacerse pasar por Dios, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? El 6 es un número que, como representa al hombre, pues se queda corto del 7, es un número menor, y el triple 6 pues es la imperfección elevada a su máximo. Y si recordamos los programas anteriores, cuando hablamos de la Torre de Babel y de todo esto, el 666 representa el intento humano de alcanzar lo divino, pero fallando repetidamente. Algunos estudiosos sugieren que el 666 es una referencia encriptada al emperador Nerón César, y utilizan pues la gematría, donde las letras tienen valores numéricos. Y en hebreo, el nombre de Nerón César suma precisamente 666. Pues eso tenía como fin criticar abiertamente al emperador y decir pues que significaba la muerte. Me encontré un librito, hace muchos años leí un librito que me parece muy interesante y se los voy a mostrar. Es este librito. No sé si lo alcancen a ver ahí. Se llama Babilonia, Misterio Religioso y es de Ralph Woodruff. En la página 159 dice algo muy interesante y es algo a lo que se refirió Lewis hace un momento. Es el capítulo 13 y dice por título: ¿Son infalibles los papas? Los papas son infalibles, y él hace una buena exposición ahí, y en la página 159 menciona la frasecita que estaba en la triple corona o en la tiara pontificia que mencionaba Lewis, que es el Vicarius Filii Dei. Dice acá: en vista de estas cosas podemos entender que la pretensión de que el Papa es el vicario de Cristo no tiene fundamento alguno, y por el contrario es interesante notar que el título vicario del Hijo de Dios, o Vicarius Filii Dei en latín, parece condenar al Papa colocándole en una posición de absoluta contradicción. En el capítulo 13 de Apocalipsis, que lo acabamos de leer, dice: en el capítulo 13 del misterioso pero no incomprensible del libro de Apocalipsis, el Santo Espíritu de Dios dio al apóstol Juan una revelación acerca de cierto personaje al que se llama Bestia Horrible, el cual representa sin duda a más de una persona del pasado y del futuro, según lo han entendido diversos expositores de tan difícil libro. Pero lo curioso es que el papado cae de lleno y del modo más claro en la línea de identificación del macabro y misterioso personaje. La clave aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dice: ahora bien, todos sabemos que algunas letras del alfabeto romano tienen significado numérico. Aún hoy en día las usamos para los titulares de capítulos o documentos, a saber, la I significa 1, la V 5, X es 10, L 50, C 100, D 500. Y si usted, como decía Lewis, coge la palabra Vicarius Filii Dei y coloca de cada letra su significado, su valor numérico, le dará la suma de 666. Y ese es el resultado que da en números romanos, ¿no? Pero sigue diciendo el autor que hay otras claves de este curioso misterio. Y menciona el nombre de Nimrod, que en las letras caldeas sería Stur, S-T-U-R. Y Stur en caldeo, las letras S tiene un equivalente a 60, la T es igual a 400, la U es igual a 6 y la R vale 200. Y de nuevo nos da el número 666. El César Nerón, el emperador, fue el primero de los grandes perseguidores de los cristianos y emperador de Roma en su época de más poder. Tiene un nombre escrito en hebreo que es Nerón César, que también iguala al 666. Y bueno, habla de otras palabras y de otros nombres, ¿sí? Como Rómulo, que de donde viene Roma, de Lateinos. Es bien interesante este libro, si lo pueden conseguir, es económico y todavía se consigue. Entonces vemos ahí que Nerón no es el único, ¿no? También está Nimrod y hay otros personajes a lo largo de la historia. Y yo no, digamos que lo que quería mostrarles con esto no es que
cualquier papa sea la bestia o represente la marca de la bestia, ¿no? Simplemente es como para tener un poquito de luz y para que podamos entender como las claves, ¿no? Porque la Biblia o Apocalipsis es un libro de símbolos. Entonces eso era lo que quería como mostrarles, ¿no? Y pues en el contexto histórico, en el año 64, ¿por qué se hace como ese estudio del nombre de Nerón César? Pues porque en el año 64 Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, que fue algo devastador. Y lo que siguió pues fue brutal, ¿no? Porque los cristianos fueron quemados vivos como antorchas humanas, otros fueron arrojados a los leones, otros fueron crucificados. Y pues ya para el año 95, bajo el emperador Domiciano, la persecución había evolucionado y ya no era solo violencia física, sino era económica y social. El culto imperial en aquellos días exigía que todos los ciudadanos ofrecieran incienso al genio del emperador y declararan César es Señor. Y los que se negaban no podían comerciar en mercados públicos, no podían pertenecer a gremios profesionales, no podían acceder a los baños públicos y no podían participar en festivales, que era donde se hacían negocios. ¿Y por qué menciono esto? Porque en otras palabras había una exclusión económica total, ¿sí? Y eso pues lo encontramos en el texto apocalíptico del capítulo 13, donde dice: y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca. Entonces, este código que se usaba en el primer siglo era para criticar abiertamente al emperador y significaba muerte inmediata. Entonces el número 666 es como un criptograma político. Por eso dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y vemos que en hebreo y griego antiguo pues las letras tenían valores numéricos, y pues a eso se le conoce como gematría o gematría, ¿no? Hay una conexión con el libro de Daniel, y es que lo que dice en el Apocalipsis no surgió de la nada, y Juan lo que estaba haciendo era utilizando imágenes del profeta Daniel, que Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y él también escribió en código sobre imperios opresores, ¿no? Daniel describe bestias que representan a Babilonia, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano, y lo que hace el apóstol Juan es tomar ese lenguaje simbólico y aplicarlo a su contexto. Entonces, históricamente la marca de la bestia no era una profecía sobre microchips en el año 2025, sino una descripción de la realidad del siglo I, de un imperio que exigía lealtad total o te dejaba sin medios para sobrevivir. Pero es algo fascinante que ha sucedido a lo largo de los siglos, y cada generación ha reinterpretado este texto desde sus propios miedos. Pero hay más, digamos, simbología en torno a la bestia, ¿no, David? Porque por lo menos si ustedes miran Apocalipsis capítulo 17, en la versión Reina Valera dice la condenación de la gran ramera. Y si ustedes miran, no voy a leer todo el capítulo, pero hay una parte que sí es un poco interesante, ¿no? Y nos daría pistas en relación a qué es la bestia, ¿no? Porque aquí dice, hablándole a Juan, ¿cierto? Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero mira lo que dice acá, versículo 8, Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está de subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Bueno, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición. Sí, bueno, lo que Javier está leyendo está en Apocalipsis 17. Hay una gran conexión entre Apocalipsis 17:5 y el número 666. Es que este número 666 llegó a ser el símbolo secreto de los antiguos misterios paganos, y pues estaba conectado con la adoración al diablo. Y hoy en día, o sea, en nuestra época actual, esto ha revivido bajo nombres modernos tales como espiritismo, teosofía, hinduismo, ciencia cristiana, rosacrucismo, dianética, etc. Y pues los esfuerzos del gran adversario ahora están dirigidos a formar y a consolidar, junto con las religiones cristianas, cuando digo religiones cristianas me refiero tanto a evangélicos como a católicos, una gran y única religión ecuménica. Por eso Apocalipsis 17 dice: la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Más adelante veremos qué es la bestia. Hoy estamos estudiando es la marca de la bestia. No, excelente, excelente todo lo que nos ha compartido Juan David, y sobre todo con estas fuentes, sí, ese libro muy recomendable, el libro de este señor, Babilonia Misterio Religioso.
Lo mismo el libro de Alexander Hislop, Las dos Babilonias, quienes lo puedan adquirir, creo que está en Amazon, todavía se encuentra en Amazon, Pero eso son físico libros ya claves. no. Sí. ¿Se consiguen digital? Creo que en Amazon vi unas publicaciones, pero no es nuevo. Ya es personas que ya digamos que lo leyeron, lo usaron y ya no lo quieren tener. Entonces lo venden, se consigue es usado. Pero igual sigue siendo muy importante como fuente de consulta. Sí, Son ese libros, libro es muy bueno. Lo mismo Los Mártires de Fox, John Fox. de John Fox. Eso es libros que hay que, para salir de toda esta confusión, es importante adquirir los textos también. No cuestan mucho, pero pues como dicen, ¿no? A veces la falta de interés es la que No, impide pues, que la gente se Yo documente. ahorita lo googleé y en 2 clics ya tengo el PDF. O sea, no, realmente no fue complejo. Creo que en el segundo criterio de búsqueda de Google, ahí ya me salió Las dos Babilonias de Hitler. 480 páginas. Sí, es de más de debe ser 400 eso. páginas. Sí, Claro. porque es menos, es un resumen. Es un libro de más de 400 páginas, sí, correcto. Y en español, entonces pues, ahí está. No hay excusa. No hay Sí. excusa. Sí, entonces, no, a mí me parece que sí, perfecto lo que nos ha compartido Juan David. Y creería yo que entonces podríamos pasar al siguiente punto, que es el Apocalipsis Daniel, el número 666, el Vaticano, que ya lo tocamos. Pero es conectando un poco con el libro de Daniel, la profecía bíblica. Porque Daniel, recordemos, para entrar un poco en detalle, el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces en Daniel 7, hay una visión que nos describe 4 bestias, que son los imperios mundiales sucesivos, o sea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y de esta cuarta bestia, entonces es donde surgen los 10 cuernos y luego un cuerno pequeño, que sube después de los 10 cuernos, Daniel 7, versículo 8, que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, o sea, blasfemias. Daniel 7:8, que haría guerra contra los santos, el pueblo de Dios, y los vencería. Daniel 7:21, donde también cambiarían los tiempos y la ley. Daniel 7:25, que el poder duraría tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio proféticos o 1260 días. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hay una relación entre estos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y la bestia del mar, el número 666 de Apocalipsis 13. Porque el libro de Apocalipsis presenta la figura de una bestia, o sea, un poder que sube del mar, o sea, las aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones, la cual combina características del relato del libro de Daniel, de las bestias, Apocalipsis 13, 1, 2, y recibe poder del dragón, o sea, Satanás. Esta bestia tiene, digamos, un paralelismo, o puede tener un paralelismo. Y ahí es donde ya se va armando la Trinidad, ¿no? La que, a mi juicio, es la única Trinidad que uno consigue en la Biblia, ¿no? Que es el falso profeta, el dragón y la bestia. Yo creo que ahí es donde está. No hay más, ¿no? Las otras Sí. son inventaditas, pero Sí, que habla grandes cosas y blasfemias, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, y que tiene poder pleno para actuar durante 42 meses, que es el mismo periodo de 1260 días, y que, de acuerdo a algunos eruditos, tiene doble cumplimiento esta profecía de 1260 días, porque también se la aplican en años, ¿no? Y que hace referencia también a un periodo de poder, que también lo han calculado así, mire que tiene doble cumplimiento, de 1260 años, interpretado como el periodo de la supremacía papal, donde hacían lo que querían con todos los pueblos y naciones, movían a los reyes con un dedo, y que tradicionalmente se fecha entre los años 538 después de Cristo y 1798 después de Cristo, cuando el Papa fue tomado prisionero por el gran Napoleón. Entonces ahí Sí, para que... Con respecto a lo que dice Lois, Apocalipsis y Daniel van, digamos, es como un paralelismo, ¿no? Apocalipsis me habla de 3 años y medio y Daniel me habla, en los diferentes capítulos de Daniel, de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que es el equivalente a 3 años y medio, o también me habla de 1260 días o de 42 meses. Todo esto es lo mismo, o sea, es el mismo periodo de tiempo. 42 meses son 1260 días o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses claro, o 3 años y medio. ahí, Todo eso es ahí- igual. y eso mismo le apunta a lo que vamos a hablar después de la gran tribulación, ¿no? Porque también hay un tema ahí que mucha gente dice que son 7 años, ¿no? Es que todos estos Sí, temas sí, son entonces, sí. consecutivos. Y no son 7 Babel, años. Sí. Lo que es Babel, el padre mentira, Ajá. lo que estamos viendo hoy, que es la marca de la bestia, y lo que veremos más adelante de... Ajá. ¿cuál es el tema que sigue? La gran tribulación. La sí, gran sí. tribulación, correcto. Adelante, Lois. Bueno, entonces, qué buen tema, muy interesante todos los datos que nos ha traído Juan David, lo que nos ha compartido Javi, y me gustaría invitar
a todos nuestros espectadores a que se suscriban, nos den like, comenten, síganos en todas nuestras redes porque vamos a seguir, pero en un próximo capítulo, en un próximo episodio vamos a continuar con este tema muy interesante. Hay mucha tela para cortar, espero que hayan disfrutado, que hayan tomado nota, vayan a sus Biblias, toda la información que les hemos compartido, busquen los libros, documentense y síganos en nuestras redes y ahí estamos siempre muy pendientes de ustedes para seguirles compartiendo de todos estos temas. Claro, y si tienen preguntas o dudas que les quedaron de porque es que este tema tiene hay mucho simbolismo y mucha duda, ¿no? Entonces, pues no duden en escribirlas ahí en los comentarios, los estamos leyendo, como se pueden dar cuenta, y también los estamos respondiendo. Entonces, cualquier cosa que quieran o que pregunten para un siguiente episodio, con el mayor gusto vamos a estar ahí como para tenerlo dentro de nuestra bitácora y en la agenda, para ver qué más podemos hablar sobre estos temas que son relevantes y pues imagínense en el tiempo en el que estamos, ¿no? Se dice que cualquiera de los grandes hombres de la historia hubieran querido vivir esta época final. Entonces, pues nosotros estamos en este tiempo y yo creo que es importante aclarar sobre todo muchas de estas cosas que se hablan y hay mucha especulación en torno a esto y la mayoría de iglesias pues no se meten, digamos, de lleno a aclararle a la gente qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a decir. No quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta, pero pues vamos a las escrituras y pues con el cliché de la ayuda de Dios, pues yo creo que podemos embonar un poco más y acercarnos a lo que él quiso decir por intermedio de estos grandes hombres de Dios que escribieron los libros. Entonces, pues David, un gusto también tenerte a ti. Lois, gusto saludarlos y pues yo creo que, pues despídete David y pues cerramos. Bueno, quiero darles un consejo, pero el consejo no es mío, el consejo es de la Biblia. Dice Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A qué voy con este consejo final? A que tenemos que estar preparados en todo tiempo para dar cuenta de nuestras acciones ante Dios y ante los hombres. Y con este texto quiero invitarlos a 3 cosas. Lectura juiciosa de la palabra de Dios, oración y ayuno. Si esas 3 armas espirituales están presentes en nuestras vidas, podremos perseverar hasta el final. Estos temas, cuando los tratamos, no queremos sonar alarmistas, no queremos generar pánico, no queremos generar miedo, simplemente es generar conciencia y hacer que ustedes capten el mensaje de Dios para sus vidas. No hay por qué tener temor. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y como dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:18, en el perfecto amor no hay temor. Y el amor de Dios los cubra, los guarde y que la paz de Dios esté sobre todos ustedes y con ustedes. Y gracias a Javi, a Lois y a toda nuestra audiencia por su tiempo y su comprensión. Nos vemos en un siguiente episodio. Dios los bendiga. Chao, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.